Días atrás se publicaron nuevos informes atribuidos al Mossad israelí sobre la investigación que dicho servicio secreto realizó respecto a los atentados en Argentina durante la década del 90. La primera publicación en el New York Times por el periodista israelí Ronen Berman generó revuelo en Buenos Aires y en la comunidad judía local, ya que el rol de Irán, principal planificador del atentado, se vio reducido entre las líneas de la nota, donde Berman enfatizaba que la República Islámica no había tenido un papel tan protagónico en el campo, contradiciendo de esta forma décadas de investigación que se habían hecho en Estados Unidos, Israel y la Argentina misma. La principal omisión, como mencionábamos en el programa pasado, fue la del jeque Mohsen Rabbani, el iraní, señalado durante años como el principal oficial de enlace, bajo cobertura diplomática otorgada por la embajada iraní en Buenos Aires. Rabbani, según el fiscal Alberto Nisman, quien investigó la causa durante más de una década, fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza tras denunciar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento, por el acuerdo que ella firmó con Irán. Él llegó a determinar cómo fue planeado el ataque a la AMIA, quiénes participaron en la toma de decisiones y el rol clave que tuvo Rabbani. Escuchemos sus propias palabras, una entrevista que tuve el honor de realizarle en noviembre de 2013. Bueno, esta unidad fiscal se crea en el año 2004, concretamente en octubre del 2004, empezamos a funcionar en febrero del 2005, luego de un frustrado juicio oral, se crea una unidad especial, como nunca hubo antes en Argentina, destinada a investigar un atentado que había ocurrido casi 11 años antes. Recordemos que el atentado fue en el año 94. Se me dota de todos los medios técnicos y humanos, de personal, para poder llevar adelante esta investigación, con lo cual de un día para otro nos encontramos con toda una causa de una voluminosidad muy grande y con gente que nunca había trabajado en este expediente, salvo yo que ya venía de unos años antes. Realizamos un trabajo muy a fondo, un reexamen de absolutamente toda la documentación, las escuchas telefónicas, los legajos, como partir de cero, y luego de un año y medio de trabajo, casi en el año 2006, en octubre del 2006, emitimos nuestro primer dictamen, muy completo, de casi 800 hojas, donde llegamos a la conclusión que el atentado fue organizado, planificado y financiado por las máximas autoridades de la República Islámica de Irán. Concretamente, la decisión se tomó casi un año antes, en la ciudad iraní de Mayad, en agosto del 93, en una reunión a la que asistieron, por la metodología de toma de decisión de Irán de los ataques, siempre asistían las personas que ocupaban los mismos cargos. Por ejemplo, el que ocupaba el cargo de presidente, en ese entonces Rafsanjani, quien era el jefe de inteligencia, Falahian, el canciller Velayati, el jefe de la Guardia Revolucionaria, en ese entonces Rezaji. Ustedes lo recordarán quizá porque fue las últimas dos elecciones, o la última, candidato presidencial, y quien era el jefe dentro de la Guardia Revolucionaria de un grupo especial, un grupo de élite llamado Al-Quds, que es el grupo que realiza las operaciones terroristas iraníes en el exterior, en ese entonces a cargo de Ahmad Bahidi, hasta durante gran parte de la presidencia de Ahmadinejad, ministro de Defensa, que inclusive por todo esto de las circulares rojas, que después lo vamos seguramente a ver, ha estado hace un año o 2 años en Bolivia y se ha tenido que ir justamente por esta circular roja, esta prioridad de búsqueda, por esta captura de Interpol. La emisión. Charles, te invito a que veamos ahora la entrevista que le hicimos al ex jefe del Mossad durante los atentados en Argentina. Estoy hablando de Shabtai Shavit. Y escuchen bien lo que nos decía. Hay una especie de mea culpa que realizó respecto al atentado, hablando sobre la falta de recursos del servicio en América Latina, la admisión que el ataque a la embajada israelí fue consecuencia del asesinato del líder del Hezbollah, Abbas Musawi, un mes antes, y la responsabilidad iraní en ambos actos terroristas. Esto nos decía. It was a bit of a surprise, I must admit, yeah. Maybe because of the distance factor, also because other priorities, and the main priorities were always, and also at that period, covering the
the Middle East as the first priority. And terrorism at that time was a priority, but we didn't have all the resources that were needed at that time in order to cover very thoroughly the whole of the Latin continent. Took us, if I may add, took us few good years to build, to succeed in reconstructing those two events. And we have very solid proof that the perpetrators were members of the Hezbollah, that it was retaliation of the operation that we did in southern Lebanon, as you mentioned. We know as a fact that there was a very extensive cooperation between the members of the Hezbollah in South America and the Iranian embassy. We know for a fact that the Iranian embassy used the diplomatic capabilities of there in order to bring into the country equipment and passports and weapons that served the perpetrators later on while executing the terrorist attack itself. And we also succeeded to establish the fact that the preparation of these attacks and the point where from the terrorists took off in order to execute the attacks took place in Paraguay. Damián, excelente trabajo, tu entrevista con Shabtai Shavit. Interesante lo que dijo. El informe del New York Times, también publicado por el portal de noticias Infobae, el más leído en Latinoamérica, es una repetición de lo que ya fue escrito en un capítulo del libro del periodista Ronen Berman con el nombre en hebreo Nekudat al-Hazor, o Un punto sin retorno, y que fue publicado en 2007, Damián. Pero en 2005, el periodista Matthew Levitt ya había publicado un libro llamado Hezbollah, las huellas en el mundo del Partido de Dios, que dedica un capítulo completo a los atentados en Argentina. Veamos lo que escribía. Dice, entre otras cosas, que un alto funcionario de Hezbollah llamado Tal Haniyeh, según sus informes, se lo oyó en un comunicado que hablaba con Irán, regocijándose sobre su proyecto en la Argentina y burlándose del Shin Bet que no pudo prevenir, lo que fue lo que nos acaba de decir Shavit. Y después mencionó a otra persona, Mohsen Rabbani, que 3 semanas después del atentado habló por teléfono con la secretaria del jeque Fadlallah, que era el que manejaba el Hezbollah en el Líbano en ese momento, y que todos los fiscales que escucharon esto se dieron cuenta que la relación entre Rabbani y Hezbollah era directa, no había desconexión. Y el hecho de que no fuera mencionado esto tan profundamente en estas notas llama mucho la atención. Y otro tema, otro dato mencionado en estos informes tiene que ver con la participación de un tal Salman Rauf el-Reda, agente operativo que estuvo a cargo de los 2 ataques. Y la pregunta que queda abierta ahora es, ¿qué hay de nuevo? Salman Rauf el-Reda hace años que tiene pedido de captura por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y $7 millones de recompensa. Damián, si lo encontrás, vamos 50-50, no te olvides. Porque la información de su captura ya es conocida y sabida, tema que nosotros en este programa ya hemos tratado hace más de 2 años atrás y sobre los que hemos consultado también al Departamento de Justicia americano, que prefiere no comentar sobre el tema. Ahora escuchemos a Mike Pompeo, ex secretario de Estado americano, referirse hace 3 años atrás acerca del caso de el-Reda.
Today I'm announcing 2 actions against a top Hezbollah operative for his role in the attack. Salman Rauf Salman served as the on-the-ground coordinator for the Amia bombing and remains a wanted man who continues plotting terrorism on behalf of Hezbollah. The State Department's Rewards for Justice program is offering up to $7 million for information leading to his identification or his arrest. And the United States Department of Treasury is also designating Salman as a specially designated global terrorist, which denies him access to the United States financial system. Damián, queda abierta la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos 2 importantísimos medios publican como una gran novedad un informe que se conoce, digamos, el 99.9% de todo lo que se ha publicado ya se sabe hace años? Esto, ¿quién está detrás de esto y qué intereses hay? ¿A quién benefician estas publicaciones? Bueno, yo creo que los 2 informes sí tienen novedades y que sobre todo esta información, esta investigación que realizó el Servicio Secreto israelí culminó en diciembre de 2021, cosa que es prácticamente nueva. También es muy interesante el asunto del motivo por el cual se realizó el ataque a la AMIA presuntamente. Esto es, según un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel en una escuela de cadetes, en un curso, el fin del curso de cadetes de oficiales del Hezbollah. Allí habrían muerto 50 personas y como consecuencia de esto el Hezbollah ya tenía preparado la unidad operativa en Argentina, que es la misma que operaba en los años 90, en 1992 contra la embajada. También, sin embargo, hay 2 puntos que son interesantes. La omisión, como mencionamos, del tema del jeque Mohsen Rabbani, y también es muy interesante que Shabtai Shavit, a quien entrevistamos en 2019, decidió o optó por no comentar respecto a estos informes en la nota del New York Times. Por lo tanto, hay cosas que... como por un lado Shabtai Shavit no hace hincapié en estos informes y por otro lado en este momento alguien, que es lo que yo me pregunto, está interesado en sacarlos a la luz como algo novedoso. Y debo decir, Damián, que más allá de que uno confía en los informes que te da el Mossad, pero es como mi experiencia con agentes de inteligencia, que no es mucha, es información para tu formación. Que el Mossad lo diga, yo prefiero basarme en evidencia. Hay quienes han investigado el caso del tema del atentado a la AMIA y el tema de los cadetes, el bombardeo, no lo he visto en ningún informe en los por lo menos 20 años que yo sigo el caso. Lo que no quiere decir que no haya ocurrido o que no tenga relación. Pero creo que viene por otro lado y que tiene que ver más que nada con la suspensión de los acuerdos de provisión de material nuclear que tenía Argentina para con Irán. Irán es un país que castiga a los países que no cumplen con los compromisos que asumen frente a ella. Y además, si les matan a algún soldado, probablemente ese enojo lo lleve a cometer, el atentado lo refuerce las ganas. Así que, como siempre, la verdad está ahí en algún lugar en el medio. También hay que estar abierto a nuevos indicios que pueden aportar tras años de investigación. Vamos a seguir hablando sobre el tema. Seguiremos investigando.